Durante 5 décadas de estudio de los mercados financieros y el comportamiento humano, he observado un patrón fascinante que los investigadores de Harvard y el Instituto Tecnológico de Massachusetts han documentado ampliamente en sus estudios sobre la acumulación de riqueza. Las mayores fortunas construidas por la gente común rara vez provienen de salarios extraordinarios o herencias masivas, sino más bien de una forma específica de pensar sobre el tiempo que separa radicalmente a quienes acumulan riqueza de aquellos que viven perpetuamente en escasez. Según datos publicados por la Reserva Federal en la encuesta de finanzas del consumidor 2022, aproximadamente el 80% de los millonarios estadounidenses son lo que los investigadores llaman millonarios de primera generación, personas que no heredaron sus fortunas, sino que las construyeron ladrillo a ladrillo a través de décadas de decisiones consistentes y, principalmente, a través de una relación completamente diferente con el concepto de tiempo. Y si valoras el contenido financiero basado en datos y fuentes verificables, suscríbete al canal, porque lo que aquí comparto es el resultado de décadas de estudiar patrones que pocas personas tienen tiempo o acceso para analizar. No estoy aquí para venderles ilusiones de enriquecimiento rápido ni fórmulas mágicas que prometen millones en semanas. Estoy aquí para mostrarles lo que revelan las matemáticas simples y los patrones históricos documentados sobre cómo personas con salarios absolutamente normales lograron cruzar el puente entre la dependencia financiera y la libertad genuina. El título de este contenido menciona la fórmula discreta, y hay una razón precisa para esta elección de palabras. Los mayores acumuladores de riqueza que he estudiado a lo largo de mi carrera comparten una característica que los distingue profundamente de la imagen popular de los ricos. Son prácticamente invisibles. Mientras que la cultura popular asocia la riqueza con coches importados, relojes de lujo y mansiones ostentosas, datos del estudio The Millionaire Next Door, publicado por Thomas Stanley y William Danko, revelan que el millonario estadounidense medio conduce un coche que tiene más de 3 años, vive en un barrio de clase media y rara vez compra ropa que cueste más de $200. ¿Por qué sucede esto? Porque estas personas entendieron algo fundamental sobre la naturaleza del dinero y el tiempo que la mayoría de la gente simplemente no puede internalizar hasta que es demasiado tarde. En 2023, el Banco Mundial publicó un extenso informe sobre la movilidad económica global que llegaba a una conclusión que debería imprimirse en todas las escuelas del planeta. La variable más determinante en la construcción de riqueza a largo plazo no es el ingreso inicial, no es el nivel educativo, y ni siquiera es el país de origen, sino la tasa de ahorro combinada con el horizonte temporal de las decisiones financieras. En otras palabras, no es cuánto gana lo que determina dónde estará dentro de 30 años, sino cómo piensa acerca de los próximos 30 años al tomar decisiones hoy. Y esta diferencia de mentalidad es tan profunda y tan trascendental que merece toda nuestra atención durante las próximas decenas de minutos. Déjame contarte lo que descubrí sobre esta división fundamental entre los pensadores a largo plazo y los pensadores de los viernes, porque comprender este patrón puede transformar literalmente tu trayectoria financiera, independientemente de cuál sea tu salario actual. Lo primero que los datos históricos revelan consistentemente es que existe una sorprendente correlación inversa entre la apariencia de riqueza y la riqueza real. El Banco de la Reserva Federal de St. Louis publicó un análisis en 2021 que demuestra que los hogares con patrimonios netos superiores a $1 millón gastan, en promedio, solo el 7% de sus ingresos anuales en artículos clasificados como consumo visible, mientras que los hogares con patrimonios netos inferiores a $100,000 gastan un promedio del 30% de sus ingresos en el mismo tipo de artículos. Piense en esto por un momento. Las personas que realmente tienen dinero gastan proporcionalmente mucho menos en cosas que demuestran riqueza,
que las personas que no lo tienen. Esto no es una coincidencia, y no es simplemente una cuestión de personalidad o preferencia personal, es una consecuencia directa de dos formas completamente diferentes de procesar el tiempo y sus implicaciones financieras. Cuando hablo con personas que han logrado convertir los salarios medios en una riqueza sustancial, surge una frase una y otra vez en diferentes variantes. Siempre pensé en dónde quería estar dentro de 10 años, no en cómo quería lucir mañana. Este simple cambio en la orientación temporal tiene profundas implicaciones matemáticas que les mostraré con números concretos a lo largo de este contenido. El Fondo Monetario Internacional, en su Informe de Estabilidad Financiera Global de 2023, dedicó un capítulo completo a lo que llamó comportamiento financiero internacional, generacional, y descubrió que las familias que tienen conversaciones regulares sobre objetivos financieros a largo plazo tienen 3 veces más probabilidades de acumular riqueza significativa durante 2 décadas, en comparación con familias de ingresos similares que no tienen estas conversaciones. El patrón es claro y documentado. La forma en que piensas sobre el tiempo literalmente da forma a tu realidad financiera futura. Y déjame saber en los comentarios dónde estás viendo este video y cuál es tu perspectiva sobre estos patrones. Me gusta entender cómo las personas de diferentes regiones perciben estas dinámicas en sus propios contextos. Ahora déjame profundizar más en lo que los datos, los estudios históricos, revelan los mecanismos específicos a través de los cuales esta diferencia de mentalidad se traduce en resultados financieros radicalmente diferentes. El primer mecanismo es lo que los economistas conductuales como Richard Thaler, ganador del Premio Nobel de Economía en 2017, llaman descuento hiperbólico. Dólares en un año versus $110 en un año y una semana, la mayoría elige esperar por la cantidad mayor. Lo que no ha cambiado en términos matemáticos, la diferencia sigue siendo $10 por una semana de espera. Este sesgo cognitivo profundamente arraigado en nuestra psicología evolutiva tiene consecuencias devastadoras para la creación de riqueza, porque nos hace subestimar sistemáticamente el valor de las decisiones que benefician a nuestro yo futuro en favor de las decisiones que benefician a nuestro yo presente. La tendencia documentada de ajustar inmediatamente el gasto para igualarlo a los nuevos ingresos, a menudo incluso superándolos a través de la deuda contraída en anticipación de aumentos salariales futuros aún mayores, como ahorros adicionales, demuestra un patrón de comportamiento opuesto. Tratan los aumentos en los ingresos como oportunidades para acelerar la creación de riqueza, no como un permiso para expandir su estilo de vida. Al final del periodo que las familias con trayectorias de ingresos idénticas que ajustaron el gasto en proporción a sus ingresos. Los estudios que utilizan imágenes de resonancia magnética funcional han descubierto que cuando se pide a las personas que piensen en sí mismas en un futuro lejano, las áreas del cerebro activadas son sorprendentemente similares a las áreas que se activan cuando pensamos en completos desconocidos. En otras palabras, neurológicamente, su yo de 30 años es procesado por su cerebro casi como si fuera otra persona. Rally programado para tratar a nuestro yo futuro con menos consideración de la que tratamos a nuestro yo actual. Los acaparadores discretos parecen haber encontrado formas de superar esta limitación neurológica, ya sea mediante la visualización deliberada de sus objetivos futuros, mediante la automatización de decisiones financieras que elimina la necesidad de elegir repetidamente entre el presente y el futuro, o mediante sistemas de rendición de cuentas que crean consecuencias inmediatas para las decisiones que perjudican el largo plazo. Ahora, déjenme contarles 2 casos históricos que ilustran perfectamente estos patrones y que pueden cambiar fundamentalmente la forma de pensar sobre la relación entre ingreso y riqueza. El primer caso
está ampliamente documentado en estudios de finanzas personales e involucra a Ronald Read, un hombre que trabajó como dependiente de una gasolinera y conserje en Vermont, Estados Unidos, durante toda su vida adulta. Cuando Ronald murió en 2014, a la edad de 92 años, su testamento reveló un patrimonio de aproximadamente $8 millones, de los cuales donó 6 millones a instituciones locales. La historia de Ronald apareció en los titulares del Wall Street Journal, el New York Times y decenas de otras publicaciones porque desafiaba por completo la narrativa convencional sobre la creación de riqueza. ¿Cómo logró un hombre que nunca ganó más del equivalente a $28,000 al año en dólares actuales acumular 8 millones? La respuesta está enteramente en los patrones que estamos discutiendo. Ronald vivía de manera extremadamente modesta. Conducía un automóvil usado que él mismo reparaba, vestía ropas remendadas y nunca cambió su nivel de vida, incluso cuando su riqueza creció hasta alcanzar los millones. Invirtió constantemente en acciones de empresas sólidas que pagaban dividendos. Reinvirtió todos los dividendos recibidos y simplemente dejó que el tiempo hiciera su trabajo durante más de 60 años. Cuando los investigadores analizaron su cartera después de su muerte, descubrieron que no tenía conocimientos sofisticados de mercados ni estrategias complejas. Simplemente compró acciones de empresas que conocía y entendía, como empresas de servicios públicos y bancos regionales, y mantuvo estas inversiones durante décadas independientemente de las fluctuaciones del mercado. El caso de Ronald Read ilustra un principio fundamental que el Fondo Monetario Internacional documenta en sus estudios sobre la acumulación de riqueza. El tiempo en el mercado consistentemente supera al de intentar cronometrar el mercado, y pequeñas cantidades invertidas regularmente durante décadas pueden producir resultados que parecen imposibles desde fuera. El segundo caso que quiero compartir es el opuesto al de Ronald Read, y sirve como contrapunto educativo. Mike Tyson, el legendario boxeador, ha acumulado aproximadamente $400 millones en ganancias documentadas a lo largo de su carrera, según informes de Forbes y ESPN. En 2003, Tyson se declaró en quiebra, con deudas estimadas en $23 millones. ¿Cómo alguien que ganó 400 millones logró no solo gastarlo todo, sino también deber 23 millones? Los documentos de quiebra, que se han hecho públicos, revelan un patrón de consumo que ejemplifica perfectamente el pensamiento cortoplacista llevado al extremo. Múltiples mansiones, tigres de Bengala como mascotas con costes de mantenimiento de más de $200,000 al año, fiestas que cuestan cientos de miles de dólares cada una, y una ausencia total de cualquier sistema de contención o planificación a largo plazo. Más tarde, Tyson admitió en entrevistas que nunca pensó en el futuro mientras ingresaba el dinero, asumiendo implícitamente que las ganancias continuarían para siempre. Estos dos casos, cuando se los coloca uno al lado del otro, revelan una verdad matemática ineludible que los datos históricos confirman repetidamente. No es la cantidad de dinero que ingresa lo que determina la riqueza final, sino la cantidad que permanece y crece con el tiempo. Ronald Read, con una fracción infinitesimal de los ingresos de Tyson, terminó con un patrimonio neto positivo sustancialmente mayor. La diferencia no estaba en las oportunidades, las habilidades o la suerte, sino fundamentalmente en la orientación temporal de las decisiones financieras cotidianas. Ahora que hemos establecido los patrones históricos y los casos que los ilustran, permítanme presentarles un marco de análisis que he utilizado durante décadas para pensar sobre la construcción del patrimonio y que puede servir como herramienta para sus propias reflexiones. A este marco lo llamo los 3 horizontes del dinero, y se basa en principios ampliamente documentados en la literatura sobre finanzas personales y conductuales. El primer horizonte es lo que yo llamo horizonte de supervivencia.
que corresponde al periodo inmediato de 0 a 12 meses. Este es el horizonte que domina el pensamiento de quienes viven en la escasez, donde se evalúa cada decisión financiera exclusivamente por su capacidad para resolver problemas inmediatos. No hay nada intrínsecamente malo en prestar atención al corto plazo. Todos debemos pagar facturas y satisfacer las necesidades básicas. El problema surge cuando este es el único horizonte que existe en la mente de una persona. Las investigaciones del Banco Mundial sobre el comportamiento financiero en diferentes tramos de ingresos muestran que las personas que operan exclusivamente dentro del horizonte de supervivencia tienden a tomar decisiones que parecen racionales en el corto plazo, pero que son devastadoras en el largo plazo. Préstamos de alto costo para cubrir gastos que podrían posponerse, compras impulsivas que brindan un alivio emocional temporal y una falta total de reserva para eventos imprevistos que inevitablemente genera más crisis que perpetúan el ciclo de escasez. El segundo horizonte es lo que yo llamo horizonte de estabilidad, correspondiente aproximadamente al periodo de 1 a 5 años. Este es el horizonte donde objetivos como pagar deudas, crear un fondo de emergencia y realizar compras planificadas más grandes comienzan a aparecer en el radar mental. Las personas que pueden ampliar su pensamiento para incluir este horizonte demuestran resultados financieros significativamente mejores, según datos longitudinales del Banco de la Reserva Federal de Kansas City. Cuando se empieza a pensar en términos de años en lugar de semanas, decisiones que parecían imposibles en el horizonte de supervivencia de repente se vuelven viables. Ese curso que parecía demasiado caro se convierte en una inversión razonable cuando se amortiza en los 3 años de mayores ingresos que puede proporcionar. Esa deuda que parecía impagable se vuelve manejable cuando se la considera un proyecto de 18 meses de pagos consistentes. El tercer horizonte, y este es el horizonte que verdaderamente separa a los acumuladores discretos de todos los demás, es lo que yo llamo el horizonte de la libertad, correspondiente a períodos de 10 a 30 años o más. Cuando puedes incorporar genuinamente este horizonte en tu pensamiento financiero cotidiano, algo fundamental cambia en la forma en que evalúas cada decisión. Ese auto nuevo que parecía una compra razonable, de repente se ve como lo que realmente es. Una decisión que podría costarle no solo su precio de etiqueta, sino potencialmente cientos de miles de dólares en riqueza futura no acumulada si consideramos el costo de oportunidad del capital desviado a la depreciación. El Banco de Pagos Internacionales publicó un fascinante estudio en 2022 sobre lo que llamó la elasticidad temporal de la toma de decisiones financieras, y descubrió que la capacidad de una persona para operar mentalmente dentro del horizonte de libertad es el predictor más sólido de la acumulación de riqueza a largo plazo, superando variables como los ingresos, la educación formal e incluso el acceso a asesoramiento financiero profesional. La implicación es clara. Si desea cambiar su trayectoria financiera, el primer paso no es necesariamente ganar más dinero o aprender estrategias de inversión sofisticadas, sino más bien ampliar genuinamente el horizonte temporal a través del cual procesa las decisiones financieras. ¿Cómo hacer esto en la práctica? La literatura sobre finanzas conductuales ofrece varias técnicas que han demostrado eficacia en estudios controlados. Una técnica que los investigadores de Stanford han probado exhaustivamente consiste en escribir cartas a su yo futuro, describiendo en detalle la vida que desea vivir dentro de 10 o 20 años. Los participantes que realizaron este ejercicio regularmente demostraron tasas de ahorro significativamente más altas en los meses siguientes en comparación con los grupos de control. Otra técnica implica el uso de aplicaciones u hojas de cálculo que visualizan el crecimiento de la inversión proyectado a lo largo de décadas, haciendo tangible y concreto lo que de otro modo sería una abstracción matemática lejana. Ahora,
Permítanme entrar en los elementos prácticos de la preparación financiera que surgen de este marco y que pueden servir como puntos de reflexión para su propia situación. El primer principio que vale la pena considerar es lo que yo llamo automatización de la sabiduría. La investigación de la Universidad Brigham Young sobre el comportamiento financiero ha descubierto que las personas que automatizan sus decisiones de ahorro e inversión mediante transferencias programadas y contribuciones automáticas a cuentas de inversión acumulan constantemente más riqueza que las personas con ingresos similares que dependen de decisiones mensuales manuales. La razón es simple pero profunda. Cada decisión manual representa una oportunidad para que el sesgo de descuento hiperbólico que mencioné antes se apodere del proceso. Cuando la decisión de ahorrar debe tomarse activamente cada mes, compite con docenas de otras demandas emocionales y prácticas por el mismo recurso cognitivo limitado. Cuando los ahorros se automatizan, se producen antes de que usted tenga la oportunidad de racionalizarlos fuera de su presupuesto. El principio. Lo subyacente, ampliamente documentado por economistas conductuales como Dan Ariely de la Universidad de Duke, es que nuestra capacidad para tomar buenas decisiones es un recurso limitado que se agota a lo largo del día, y especialmente en momentos de estrés o fatiga. Al automatizar decisiones financieras acertadas, se elimina efectivamente la necesidad de ejercer repetidamente la fuerza de voluntad, preservando ese recurso para situaciones en las que realmente se necesita. Considerando los diferentes escenarios que podrían materializarse en la economía durante las próximas décadas, la automatización también sirve como un mecanismo de disciplina que funciona independientemente de las condiciones del mercado. Los inversores que mantienen contribuciones automáticas durante los periodos de baja del mercado se han beneficiado históricamente de lo que se llama promedio de costos en dólares, comprando más unidades cuando los precios son bajos y menos cuando son altos, lo que resulta en un costo promedio más bajo con el tiempo. Es importante enfatizar que cada situación es única y este principio debe adaptarse a las circunstancias individuales de cada persona. El segundo principio que surge de los datos históricos es lo que yo llamo diversificación de horizontes temporales. El enfoque convencional de las finanzas personales a menudo trata todos los recursos financieros de manera uniforme. Pero los discretos acaparadores que estudié tienden a separar mental y a menudo físicamente su dinero en diferentes categorías según el horizonte temporal al que se asigna cada porción. Una estructura común que aparece repetidamente involucra tres compartimentos. Un compartimento a corto plazo de alta liquidez para gastos inmediatos y reservas de emergencia, generalmente mantenidos en cuentas de fácil acceso que priorizan la seguridad sobre los retornos. Un compartimento a medio plazo para objetivos de 3 a 10 años, a menudo asignado a una combinación de renta fija y variable con exposición moderada al riesgo. Y un compartimento a largo plazo para objetivos de 10 años o más, a menudo asignado principalmente a activos con mayor volatilidad, pero mayor potencial de crecimiento. Según un análisis del Fondo Monetario Internacional sobre el comportamiento del ahorro en las culturas, esta segmentación mental ayuda a prevenir dos errores comunes. El error de retirar prematuramente las inversiones a largo plazo para cubrir necesidades a corto plazo, destruyendo el potencial de capitalización, y el error opuesto de mantener recursos a corto plazo en inversiones ilíquidas o volátiles, que pueden no estar disponibles cuando se necesitan. El principio subyacente es que diferentes horizontes temporales tienen diferentes necesidades y tolerancias al riesgo, y tratarlos de manera uniforme es una receta para decisiones subóptimas en ambos extremos. Nuevamente, es importante enfatizar que la implementación específica de este principio varía mucho dependiendo de factores individuales como la edad, los ingresos, las obligaciones familiares, la tolerancia al riesgo y los objetivos específicos, y que cualquier decisión importante
Idealmente debería discutirse con un profesional calificado que pueda considerar el contexto completo de la situación. El tercer principio que los datos históricos parecen validar es lo que yo llamo inversión de la ecuación estándar. La forma convencional en que la mayoría de la gente piensa sobre las finanzas personales sigue una ecuación implícita. Ingresos menos gastos son iguales a ahorros. Parece lógico e intuitivo. Ganas dinero, pagas tus cuentas y lo que te sobra, te lo quedas. El problema es que una extensa investigación de la Oficina Nacional de Investigación Económica muestra que esta ecuación rara vez produce ahorros significativos en la práctica, porque el gasto tiene una tendencia natural a expandirse para consumir todos los ingresos disponibles, un fenómeno que los economistas llaman la ley de Parkinson aplicada a las finanzas. Los acumuladores discretos parecen operar con una ecuación invertida. El ingreso menos el ahorro es igual al gasto disponible. La diferencia puede parecer semántica, pero sus implicaciones conductuales son profundas. Cuando los ahorros se definen primero y el gasto se ve obligado a ajustarse a lo que queda, la dinámica de poder entre el presente y el futuro se invierte fundamentalmente. Tu yo futuro recibe tu porción antes de que tu yo presente tenga la oportunidad de gastarlo todo. Estudios longitudinales, realizados por la Universidad de Stanford, siguiendo a más de 5.000 participantes durante 15 años, encontraron que las personas que adoptaron la ecuación invertida, estableciendo primero una tasa de ahorro y ajustando el gasto para el resto, acumularon en promedio 2,3 veces más riqueza que las personas con ingresos equivalentes que utilizaron la ecuación convencional. Y aquí hay una idea adicional que revelan los datos. La tasa de ahorro específica importa menos que la coherencia del enfoque. Las personas que constantemente ahorraron el 10% de sus ingresos durante 20 años superaron a las personas que ahorraron el 20% en unos pocos años. Nosotros, pero fueron inconsistentes. La coherencia, durante décadas, triunfa sobre la intensidad episódica porque permite que el poder del interés compuesto funcione ininterrumpidamente. Déjame mostrarte las matemáticas detrás de esa afirmación porque es realmente impresionante cuando ves los números. Imaginemos a dos personas que empiezan a invertir a los 25 años. La primera persona invierte $500 al mes de forma constante desde los 25 hasta los 65 años, un total de 40 años. Suponiendo un rendimiento anual promedio del 7%, que es aproximadamente el promedio histórico del mercado de valores estadounidense ajustado a la inflación, según datos del profesor de Wharton School, Jeremy Siegel, esta persona tendría aproximadamente $1.200.000 a la edad de 65 años. La segunda persona espera hasta los 35 años para empezar, pero luego invierte $1.000 al mes, el doble que la primera, entre los 35 y los 65 años. Incluso invirtiendo el doble mensualmente, esta persona solo tendría aproximadamente $1.200.000 a los 65 años. Esencialmente, el mismo resultado que la primera persona. La primera persona aportó un total de $240.000 durante 40 años. La segunda persona aportó $360.000 durante 30 años, un 50% más en el total de las aportaciones, y aún así acabó con los mismos bienes. La diferencia de 10 años al inicio provocó que $120.000 adicionales en aportaciones quedaran completamente neutralizados. Ese es el poder del tiempo cuando se combina con la capitalización, y es por eso que el pensamiento a largo plazo no es solo una preferencia filosófica, sino una ventaja matemática concreta. El cuarto principio que surge consistentemente de los estudios es lo que yo llamo calibración del estilo de vida. Existe un concepto en finanzas conductuales llamado adaptación hedónica
que ha sido ampliamente documentado por investigadores como Daniel Kahneman y Angus Deaton, ambos premios Nobel. Este concepto describe la tendencia humana a adaptarse rápidamente a nuevas circunstancias, tanto positivas como negativas, volviendo a un nivel inicial de satisfacción después de un periodo inicial de ajuste. Las implicaciones para las finanzas personales son profundas. Ese auto nuevo que cree que lo hará más feliz probablemente le brindará una mayor satisfacción durante unos meses, tal vez un año, antes de que se adapte y simplemente se convierta en su auto, ni más ni menos satisfactorio que lo que fue el auto viejo una vez que se adaptó a él. Los estudios publicados en el Journal of Consumer Psychology demuestran que las personas sobreestiman sistemáticamente la duración del placer que obtendrán de las compras materiales, mientras subestiman la satisfacción duradera de las inversiones en experiencias y seguridad financiera. Los acaparadores discretos parecen haber internalizado esta realidad, ya sea intuitivamente o a través de la experiencia, y han desarrollado lo que podríamos llamar inmunidad a la mejora. Realmente no sienten la compulsión de mejorar constantemente su patrón de consumo, porque entienden que la mejora rara vez proporciona la satisfacción duradera prometida. Un fascinante estudio realizado por investigadores de la Universidad de Cornell encontró que la satisfacción a largo plazo con las decisiones financieras está más correlacionada con sentimientos de control y libertad que con el nivel absoluto de consumo. Las personas con ingresos más bajos pero mayores tasas de ahorro informaron niveles significativamente más altos de satisfacción financiera que las personas con ingresos más altos, pero menos sensación de control sobre sus finanzas. Esto sugiere que la búsqueda de un nivel de vida cada vez más alto puede ser no solo financieramente contraproducente, sino también emocionalmente ineficiente. Un ciclo en el que gastamos más para buscar satisfacción que el gasto mismo compromete al reducir nuestra sensación de control y seguridad. El quinto principio, que los datos históricos parecen validar, es lo que yo llamo protección contra el sesgo entre sistemas. Una extensa investigación en psicología cognitiva documenta docenas de sesgos sistemáticos que afectan nuestras decisiones financieras. Desde el sesgo de confirmación que nos lleva a buscar información que confirme creencias preexistentes, hasta el sesgo de anclaje, que hace que números arbitrarios influyan indebidamente en nuestras evaluaciones. Los acaparadores discretos rara vez son inmunes a estos prejuicios. Son humanos como el resto de nosotros, pero parecen haber desarrollado sistemas que funcionan como protecciones estructurales contra sus propias tendencias problemáticas. Ejemplos de estos sistemas incluyen reglas personales estrictas como nunca hacer compras superiores a $500 sin esperar 72 horas, periodos de reflexión obligatorios antes de decisiones financieras importantes y el uso de consultores o socios responsables que brinden una perspectiva externa. El Banco Central Europeo publicó un estudio sobre el comportamiento financiero en 2021 que identificó que las personas que implementan al menos 3 reglas personales formalizadas para las decisiones financieras acumulan en promedio un 40% más de riqueza en 20 años que las personas con perfiles similares que operan puramente por intuición y caso por caso. La razón es que las reglas eliminan la necesidad de tomar decisiones individuales en momentos en que los sesgos cognitivos son más activos, como cuando estás emocionalmente estimulado por una promoción atractiva o socialmente presionado por tus compañeros que están consumiendo. Cuando la regla ya existe y fue establecida en un momento de claridad mental, seguirla se convierte en una cuestión de apegarse a un compromiso previo, más que a una nueva decisión que debe competir con impulsos inmediatos. Otro aspecto fascinante que la investigación sobre finanzas conductuales documenta ampliamente es cómo las personas procesan la información sobre el dinero. Daniel Kahneman y Amos Tversky, en su trabajo fundamental sobre la teoría de las perspectivas que le valió a Kahneman el Premio Nobel de Economía en 2002,
demostraron que los seres humanos experimentan pérdidas aproximadamente con el doble de intensidad que ganancias equivalentes. Esto significa que perder $100 causa aproximadamente el doble de dolor emocional que ganar $100 causa placer. Esta asimetría tiene profundas implicaciones para el comportamiento financiero porque hace que las personas sean excesivamente adversas a los riesgos que implican la posibilidad de pérdidas visibles, mientras que no prestan suficiente atención a los costos de oportunidad que son menos tangibles. Por ejemplo, mantener dinero en una cuenta que pierde valor debido a la inflación rara vez causa la misma ansiedad que invertir ese dinero en algo cuyo precio puede bajar en el corto plazo, incluso si la primera opción es matemáticamente peor con el tiempo. Los acaparadores discretos parecen haber desarrollado formas de contrarrestar este sesgo, a menudo mediante un replanteamiento mental que hace que los costos de oportunidad sean más destacados. En lugar de pensar, si invierto este dinero, podría perder, piensan, si no invierto este dinero, estoy garantizando una pérdida debido a la inflación con el tiempo. Ambas perspectivas son técnicamente correctas, pero la segunda alinea mejor la respuesta emocional con las matemáticas subyacentes. El sexto principio que surge de los datos es lo que podemos llamar capital social estratégico. Existe una fascinante línea de investigación en sociología económica que examina cómo las redes sociales influyen en el comportamiento financiero. Los estudios publicados en American Economic Review demuestran que las personas tienden a converger con el tiempo en los estándares financieros de sus 5 contactos sociales más cercanos. Si sus 5 amigos más cercanos tienen bajas tasas de ahorro y altos patrones de consumo, la probabilidad estadística de que usted desarrolle patrones similares es significativamente mayor que si sus contactos tienen comportamientos opuestos. Esto no significa que debas abandonar a tus amigos por sus hábitos financieros, pero sí sugiere que cultivar conscientemente relaciones con personas que demuestran los comportamientos que deseas desarrollar puede ser una manera poderosa de apoyar tu propia transformación. Los acaparadores discretos suelen mencionar en las entrevistas la importancia de tener al menos unas pocas personas en sus vidas que compartan y refuercen los valores de prudencia financiera y pensamiento a largo plazo. En un entorno cultural que a menudo celebra el consumo conspicuo y la gratificación inmediata, tener una comunidad alternativa que valide diferentes opciones puede ser fundamental para mantener la coherencia durante décadas. Ahora permítanme abordar algo que investigadores de finanzas conductuales como Daniel Kahneman, Richard Thaler y Dan Ariely han documentado ampliamente y que afecta directamente su capacidad para convertir el conocimiento en acción. Hay 3 sesgos cognitivos específicos que sabotean constantemente la capacidad de las personas para pensar a largo plazo, y comprender estos sesgos es el primer paso para desarrollar defensas contra ellos. El primer sesgo es lo que los psicólogos llaman sesgo de normalidad. Este sesgo nos hace suponer que el futuro será fundamentalmente similar al pasado reciente y nos hace sistemáticamente mal preparados para cambios significativos. Si nunca ha experimentado una recesión grave, una crisis de salud costosa o una pérdida inesperada de ingresos, su cerebro tiende a asignar probabilidades muy bajas a estos eventos, incluso cuando los datos históricos muestran que son relativamente comunes a lo largo de la vida. Los estudios realizados después de la crisis financiera de 2008 revelaron que una proporción significativa de las personas que se vieron gravemente afectadas tenían los medios para crear reservas de emergencia en años anteriores, pero no lo hicieron porque realmente no creían que algo malo pudiera pasarles a ellos. El sesgo de normalidad es particularmente insidioso porque se ve reforzado por la experiencia diaria. Cada día que pasa sin una crisis confirma implícitamente la creencia de que las crisis son poco probables. Hasta que llega la crisis, y la falta de preparación convierte un problema manejable en una catástrofe.
El segundo sesgo es el sesgo de lo reciente, que nos hace dar un peso desproporcionado a los acontecimientos recientes en relación con los datos históricos más amplios. Si el mercado de valores ha subido en los últimos 2 años, tendemos a suponer que seguirá subiendo y aumentará nuestra exposición al riesgo en el mismo momento en que la prudencia sugeriría cautela. Si el mercado ha caído recientemente, tendemos a asumir que seguirá cayendo y venderemos en el momento exacto en que las matemáticas sugieren una oportunidad. Los estudios del Banco de la Reserva Federal de Boston sobre el comportamiento de los inversores individuales muestran que la mayoría de la gente hace exactamente lo contrario de lo que sería racional. Compran cuando los precios son altos, porque el reciente aumento los vuelve optimistas, y venden cuando los precios están bajos, porque la reciente caída los vuelve pesimistas. Esta tendencia, completamente predecible y documentada, transfiere riqueza sistemáticamente de inversores individuales a inversores institucionales que tienen la disciplina para hacer lo contrario. El tercer sesgo es el sesgo de exceso de confianza, que nos hace sobreestimar sistemáticamente nuestra capacidad para predecir el futuro y controlar los acontecimientos. Los estudios clásicos muestran que más del 90% de los conductores se consideran superiores a la media en cuanto a capacidad de conducción, una imposibilidad estadística que revela hasta qué punto sobreestimamos nuestras propias capacidades. En las finanzas, este sesgo se manifiesta en la creencia de que saldremos antes de una caída del mercado, que identificaremos la próxima gran oportunidad, o que de alguna manera seremos diferentes de los millones de personas que han intentado cronometrar los mercados y fracasaron. La investigación es inequívoca en este punto. La gran mayoría de los inversores profesionales, con recursos, información y tecnología muy superiores a los de los inversores individuales, no logran superar consistentemente a los índices pasivos a lo largo del tiempo. Si los profesionales con todas estas ventajas no pueden hacerlo de manera consistente, la probabilidad de que un inversionista individual pueda hacerlo es estadísticamente mínima. Los acumuladores discretos parecen haber hecho las paces con esta realidad y en lugar de intentar burlar al mercado, se centran en ser más disciplinados que el promedio. El antídoto contra estos sesgos no es simplemente conocerlos, porque el conocimiento racional a menudo no es suficiente para superar sesgos emocionales profundamente arraigados. El antídoto es desarrollar sistemas y hábitos que funcionen independientemente de su estado emocional en este momento. Esto significa automatización del ahorro y la inversión, reglas predefinidas para las decisiones financieras, periodos obligatorios de reflexión antes de cambios significativos y, quizás lo más importante, humildad genuina sobre nuestra capacidad de predecir lo que sucederá. El Fondo Monetario Internacional, en su informe sobre estabilidad financiera para 2023, dedica un capítulo entero a lo que llaman resiliencia financiera de los hogares, y concluye que la variable más importante no es el ingreso, ni la educación, ni la sofisticación financiera, sino la combinación de una tasa de ahorro consistente con una diversificación adecuada y la ausencia de deuda de alto costo. En otras palabras, los fundamentos simples que cualquiera puede implementar, independientemente de sus ingresos, tienden a producir mejores resultados que estrategias sofisticadas que dependen de la habilidad, el tiempo o la información superior. Esta es una verdadera buena noticia porque significa que la transformación financiera está al alcance de prácticamente cualquiera que esté dispuesto a realizar el trabajo interno necesario para ampliar su horizonte temporal y el trabajo externo de construir sistemas que pongan en práctica esta nueva perspectiva. Déjame contarte más sobre cómo funcionan estas matemáticas